Bienvenidos sean mis benditos pecadores. Permita demostrarles que no necesitan morir para conocer demonios, porque el infierno está en la tierra. Hoy les traigo el caso del exorcismo de Roland Doyle, un caso que fue completamente real. Incluso la película El Exorcista del año 1973 está basada en este caso. Así es, uno de los filmes más oscuros y siniestros de la historia, que se causó escalofríos y pesadillas a muchos espectadores, se basaron en este caso. Sin más preámbulo, les presento el caso de Roland Doyle. Todo esto recae en un adolescente llamado Roland Doyle. Su familia vivió acontecimientos extraños y perturbadores, todos ellos en la ciudad de Maryland, una pequeña ciudad cerca del río Anacostia y Missouri. La iglesia dio a conocer más tarde el seudónimo de Roland para cubrir la verdadera identidad del joven, ya que solo tenía 14 años de edad. En ese tiempo, él vivía únicamente con sus padres, pues era hijo único. Sus compañeros y familiares afirmaban que era muy tranquilo y solitario, quien siempre mantenía su distancia con el resto. No hablaba mucho y lógicamente no era popular. No realizaba actividades deportivas, prefiriendo estar en un salón sin socializar con nadie. Su actividad en el tiempo libre era la biblioteca. Cuando terminaban las clases pasaba con su tía Harriet, pues solo con su compañía se sentía cómodo. Pero más tarde descubriría que ella constantemente realizaba sesiones paranormales, ya que era muy fanática del espiritismo y ocultismo. Un día, en una de sus visitas, vio cómo realizaba una de esas sesiones, quedando sumamente impresionado. Empezó a hacerle muchas preguntas sobre lo espiritual. Al poco tiempo, este tipo de prácticas comenzaron a agradarle al muchacho, y sus visitas se hicieron muy constantes, y su tía no pudo evitar este hecho. En una ocasión, cuando volvió de la escuela, abrió uno de los cajones y sacó lo que parecía ser una ouija para hablar con los muertos. Él se encontraba muy emocionado con su hallazgo. El Jet le demostró cómo debía usarlo, dándole un par de instrucciones. Pasaron los días sin ocurrir nada extraño. Roland solía jugar todo el tiempo con la ouija, hasta que al principio de 1949 la tía Harriet perdió la vida. Poco después de su partida, la familia cercana a ella empezó a notar pequeños cambios en el hogar. La temperatura iba en descenso y los muebles cambiaban de lugar. Aparecían en lugares que no eran los comunes. La familia con miedo miraba cómo algunos objetos pequeños se levantaban inexplicablemente por toda la casa, o eran arrojados con gran fuerza. También al llegar la noche se escuchaban sonidos extraños en el ático. Todo esto ocasionó que la familia estuviera muy estresada, confundida y también nerviosa. La mayoría del tiempo, algunos afirmaban que se trataba de Harriet, pues en vida practicaba actos oscuros y posiblemente el espíritu que les jugaba un par de bromas. Pero otras personas afirmaban que todo lo que pasaba se debía a que el joven Roland, en su desesperación por comunicarse con su tía, realizó una sesión con la ouija, pero
pasó todo lo contrario. Se cree que él no se comunicó con Eric, sino que abrió las puertas sobrenaturales, causando que seres muy oscuros se aprovecharan de su vulnerabilidad y fueran atraídos hasta su hogar. A medida que siguieron pasando estos disturbios y a su vez fue empeorando de una manera exagerada y, y aterradora, comenzando con unos arañazos muy visibles en las paredes. Con el pasar de los días se escuchaban golpes muy fuertes y pisadas en toda la casa y a cualquier hora. Uno de los acontecimientos más extraños fue cuando un cuadro de Jesucristo comenzó a moverse solo, al tiempo que rebotaba contra la pared, hasta terminar destrozado. Al llegar la noche, cuando todos iban a descansar, la cama de Roland se movía azotándose en el suelo. Hubo muchos testigos que contaban que estos seres acompañaban al adolescente al colegio, debido a que cuando él estaba en la clase el ambiente se tornaba muy perturbador en las bancas. Las bancas se movían solas, constantemente. Cuando todos estaban en silencio, realizaban alguna actividad, escuchaban una canica caer. Los alumnos y maestros empezaron a temerle a Roland cuando iba al sanitario. Las llaves del agua se abrían solas, las puertas de algunos salones se azotaban, y todo esto alteró a los jóvenes del instituto. El director se puso en contacto con la familia para explicarles lo que estaba pasando con su hijo y pedirles que tomaran medidas drásticas en el asunto. Les sugirió llevarlo a un médico general y visitar a un psicólogo, porque su comportamiento no era normal. Más tarde la familia aceptó trasladarlo al hospital de Uriot para una evaluación. Debía estar bajo observación en un par de días, pero poco después lo dieron de alta porque no tenía ninguna enfermedad grave ni ninguna enfermedad mental. No obstante, la familia que notaba que algo no marchaba bien. Lo llevaron con un par de psicólogos. Sin embargo, pasó lo mismo. La evaluación salió normal, sin ninguna enfermedad mental ni física. Decidieron intentar con la fuerza de la fe. Llevándolo a una iglesia, lograron entrar en contacto con un pastor luterano llamado Mais. Mientras escuchaba la charla, se interesó en el caso de Roland debido a que sentía atracción hacia la parapsicología. Luther corroboró todo lo dicho por los padres del joven, afirmando que en su presencia una actividad muy fuerte estaba indagando. Más adelante en el hogar pudo notar más irregularidades, quedando aterrorizado cuando habló con el padre de Roland. Dijo que tenía que ir urgentemente a visitar a un sacerdote católico que estuviera relacionado con la práctica de hacer exorcismos. Días después el joven empezó a empeorar, mostrando una aberración por los objetos religiosos y manifestando un cambio de voz a una voz muy profunda y grave. Sus padres afirmaban que esa no era su voz. Después fue tratado por varios sacerdotes en diferentes lugares, realizando múltiples exorcismos. El primero fue realizado por el sacerdote Eduardo, quien intentó sanarlo en el hospital de Georgia. El joven no soportó el proceso y comenzó a orinar la cama, y gritaba con fuerte desesperación y emitía gruñidos similares a los de un animal. Llegó al punto de perder el sentido entre los cambios de voz
a condenar a los sacerdotes con sus palabras. Durante un momento a otro tenía una fuerza sobrenatural y logró quitarse las ataduras de los brazos y pies. Así se impuso con furia sobre el sacerdote Edward, dejándolo un poco herido. Debido a ello, el exorcismo se canceló y resultó en un fracaso, y la familia cada vez más preocupada. Pero no perdían las esperanzas. Pronto se pusieron en contacto con otro sacerdote quien también era un profesor de universidad, un hombre quien realizó un diario del caso del joven Roland. La familia estaba preparando toda la escena para un segundo exorcismo, atacando al chico a la cama y reforzando sus ataduras para que no pudiera escapar de nuevo, pero todo esto no fue suficiente para contener la furia que poseía. El adolescente, quien mostraba unos cuantos episodios severos de ira y violencia, este intento ocurrió el lunes, en día de Pascua de 1949. El chico se encontraba en una habitación apartada del hospital. Durante el ritual, el cuerpo de Roland comenzó a tener marcas en forma de rostros y palabras, todo esto de forma demoníaca. Empezó a hablar una lengua antigua. Descubrieron que era el latín. Los asistentes presentes pedían al nombre de San Miguel que expulsaran los demonios del adolescente, entre gritos que San Miguel luchara contra él por el alma condenada de Roland. Hace unos cuantos minutos, cuando el joven empezó y dijo que el mal se había marchado. Los sacerdotes creyeron que todo estaría bien, pero esto no era verdad. Al transcurrir un par de días, su situación empeoró. La familia decidió trasladarlo a la casa de uno de los parientes de Missouri, el sacerdote Bishop, al contacto con uno de sus colegas de nombre William Bond, el arzobispado de Washington. Le dio informes al padre William para hacerse cargo del exorcismo, pero debía realizarlo en secreto y anotar todo lo acontecido en un diario. El 10 de marzo de 1949, Bishop y William hablaron con el joven Roland, rezando todos juntos en la habitación. El chico parecía más tranquilo. Los sacerdotes tomaron un descanso dirigiéndose a la planta baja. De pronto escucharon un fuerte grito. Enseguida subieron para ver qué estaba pasando y él les mostró una marca en el brazo. Se trataba de una cruz al revés. Enseguida de eso, la cama comenzó a moverse fuertemente. La noche del 16 de marzo, el padre de William dio inicio a otro exorcismo, rociando de agua bendita en la cama, la puerta y alrededor del cuarto. Empezó a citar oraciones de dicho ritual. Entre su lucha contra el demonio, William dijo: «Yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas, junto con todos aquellos que han tomado el cuerpo de Roland, este siervo de Dios, que por todos los misterios de la reencarnación, pasión, resurrección y ascenso de nuestro Señor, que me digas cuál es tu verdadero nombre, el día y la hora de tu partida». En ese momento el demonio enfureció, marcó el cuerpo de Roland con unos arañazos que cruzaban su garganta, su estómago, su espalda y cara.
en el pecho. Se marcó la palabra infierno. La sesión, el sacerdote luchaba para que le diera su verdadero nombre, pero el demonio no cedía. Mientras más se enfurecía, más marcaba nuevamente la palabra despecho. A medida que avanzaba la sesión, el chico se tornaría más agresivo. Sus expresiones cada vez eran más tétricas y la voz se volvía más grave. De una forma futura, gritando a los padres muchas palabras fuertes y obscenas. Al mismo tiempo, comenzaba a reír de una manera muy frenética. El ambiente era oscuro y diabólico. Insultaba a los sacerdotes todo el tiempo cuando ellos querían orar o mencionar el nombre de Dios. Todo se silenciaba. Era un momento muy aterrador. El cuerpo sin moverse estaba en trance, levitando. Llamaban a esto el roce de Satanás. El día 18 de abril, luego de nuevamente Roland fuese hospitalizado, se libró la última batalla para tratar de librar. Era la luz o la oscuridad, el bien o el mal. Los sacerdotes pusieron de estatua de San Miguel al lado de la cama. El padre William daba inicio a esta lucha y cuando William estaba por decir las últimas letanías, Roland por fin se calmó y saliendo de él una voz muy clara y limpia dijo: Satanás, soy San Miguel, te ordeno a ti y a los otros seres impuros que abandones el cuerpo en nombre de Dominus. Inmediatamente, ahora pasando varios minutos, se mostraba mucha tranquilidad. Pensaron que por fin habían vencido al diablo. De pronto el cuerpo de Roland se empezó a mover violentamente y en un instante sus ojos se esclarecieron. Muy tranquilo les dijo a todos: por fin se ha ido. Por fin se ha ido. Finalmente lo dejaron descansar, saliendo todos de la habitación, pero William y Vision se quedaron esperando para estar 100% seguros de que todo había acabado y que no fuera otra mentira. Llegando a la mañana siguiente y parecía que de verdad lo había salvado. No mostraba ningún síntoma de posesión. Más tarde se comulgó en la capilla dentro del hospital y con la ayuda de sus padres volvió a su habitación. Al despertar, parece que algo lo había sanado. No recordaba casi nada, más que voces horribles que lo atormentaban. Cuando se fue del hospital, su habitación fue cerrada bajo llave, pues se podía percibir esencias demoníacas. Toda la experiencia fue escrita por el padre Villa y dada a conocer hasta el año 1978, de los cuales 9 sacerdotes y 36 testigos afirmaron un documento con el título del caso Roland Doe y la posesión demoníaca auténtica. Respecto al joven, después de su horrible experiencia, no quiso saber más de invocaciones ni de ningún otro juego mediante para hablar con otros espíritus o seres paranormales. Se dedicó a llevar una vida normal, alejándose lo más posible de cosas paranormales. Cansado y siendo padre de 2 hijos, consiguió un empleo cerca de Maryland y nunca quiso contarle a nadie sobre su experiencia paranormal.
Y recuerden, el infierno está en la tierra.